Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Por supuesto que estoy preocupada. Ella dijo algo una vez y tú te fuiste. Si vuelves a escapar, la volteé debajo de mí. No pasará tal cosa. Tu mamá no dijo nada que me molestara. Tu mamá ni siquiera sabía por qué me fui entonces. Tía Pi me habló como antes, nada cambió. ¿En serio? ¿En qué estás pensando entonces? Estoy pensando, ¿cuándo vas a tener un día libre? ¿Por qué? He estado trabajando y ahorrando dinero. Acerqué mi rostro al de ella, olí su mejilla y me acerqué a sus oídos. Quiero invitarte a cenar. Bueno, no te hagas la difícil de conseguir. Quiero ir, pero no quiero que sea demasiado fácil. ¿Qué tengo que hacer? Moví mi nariz desde su cara hasta su cuello. La pequeña niña hizo un sonido y se rió entre dientes cuando le mordisqué el cuello. ¿Irás? Guan Viva ahora estaba tensa. Su respiración era rápida y corta. Su reacción me distrajo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué? ¿Alguna vez te sentiste como si fuera una tortura? Dijo la pequeña niña y me miró con sus ojos de cachorrito. Mi jadeo ahora describía tantas emociones. No puedo dormir muchas noches cuando haces esto. Entonces deberíamos dejar de hacer esto. No, dijo Juan Viva de inmediato. Es una buena tortura, pero parece que no tenemos otra opción. ¿Tú? Sí. ¿Quieres aliviarnos? No sabía cómo responder a esa pregunta. Siempre tuve miedo de cruzar la línea. Podría ser bueno aliviar algo, pero estaba preocupada. No debíamos cruzar la línea. Éramos amigas. No entiendo. Su rostro cambió de inmediato. Ella me empujó y se giró hacia un lado. Me voy a dormir. Entonces, ¿vas a salir conmigo? No, no estoy de humor. ¿De verdad? Moví mi mano hacia sus pantalones cortos y la moví rápidamente para pasarla. Oh, Guan Viva parecía jadear por aire. Toqué su hombro con el labio como si estuviera probando un postre. Salgamos, te amo. Me estás torturando así, dijo Guan Viva en voz baja. Yo me sentía igual que ella, pero no fui lo suficientemente valiente como para cruzar la línea. Eres tan mala, no digas eso. La pequeña niña volvió a agarrar mi mano dentro de sus pantalones cortos, y esta vez no había nada entre mi mano y su piel. Entonces me di cuenta de lo difícil que era. ¿Me entiendes ahora? Cuanto más tocaba, más nerviosa estaba. Estaba a punto de cruzar la línea. Me congelé y me sentí muy insegura. Me siento igual. Hay una manera, dijo Juan Viva conteniendo la respiración tímidamente. Si me dejas, iré contigo. ¿Cuál manera? Juan Viva apretó sus piernas con fuerza mientras mi mano todavía estaba ahí. Tú quédate quieta. Si puedes hacerlo, yo iré contigo. Ok. Respondí brevemente porque yo también me sentía avergonzada. Sentí curiosidad y no pude decir que no. Puedes hacer lo que quieras, solo sal conmigo. Bien. Juan Viva se movió lentamente mientras jadeaba. Mi mano se sentía algo húmeda, cálida y resbaladiza. Miré el pequeño cuerpo moviéndose arriba y abajo a su propio ritmo. Me acomodé y miré su espalda. Juan Viva intentó contener el sonido, pero su cuerpo demostraba lo contrario. Ella hizo un sonido de vez en cuando. Quiero oír tu voz. Le susurré al oído y besé su cabeza. Mis labios tocaron la parte superior de su oreja. Wow, quiero escuchar tu voz, por favor.
Juan Viva no pudo detenerse. La pequeña niña se movía cada vez más rápido antes de temblar y hacer un sonido. Abrázame, bebé, abrázame, dijo Juan Viva casi llorando. Mi corazón casi se salió del pecho cuando escuché eso. Su cuerpo tembló. Todos sus músculos estaban muy tensos. La abracé fuerte y la colmé de besos en la nuca. Ahora mi corazón latía tan rápido como el de ella. Estaba relajada. Buena chica, ¿te sientes mejor? Juan Viva cerró los ojos y sonrió como si fuera a quedarse dormida. Agarró con fuerza la sábana. Bien, estuvo tan bueno, estuve de acuerdo, fue muy bueno. Finalmente, Juan Viva tuvo un día libre para salir conmigo. La pequeña niña estaba entusiasmada con el restaurante en la azotea que elegí. Tal vez pensó que la llevaría a algún lugar en la calle o a algún lugar informal. Esto es tan hermoso. Juan Viva miró a su alrededor con entusiasmo. Siempre tienes muy buen gusto. Debes ser caro. Te ayudaré a pagar esto. Dije que te invitaría. No tienes que ayudarme a pagar. Parecías demasiado emocionada. ¿Nunca has visitado un lugar agradable? He estado en muchos lugares buenos, pero nunca me impresionó la gente con la que fui. No fue demasiado difícil adivinar a quién se refería. Sonreí torpemente. La pequeña niña se enojaría si supiera que pronto vería a esa persona que no quería ver. No seas demasiado cruel con Eag. ¿Por qué tienes que hablar de él? Ese tipo es tu marido. Juan Viva respondió. No hables de él, no quiero oírlo. Juan, si quieres terminar con él, tienes que ser clara. ¿Desde cuándo no lo tengo claro? Dije que quería terminar con él cada vez que lo vi. Creo que él es el que no lo tiene claro. Juan Viva hizo un puchero y cruzó los brazos alrededor de su pecho. Basta, estaba de buen humor. Te enojarás aún más. ¿Qué quieres decir? No respondí, pero le envié un mensaje de texto a Eak diciéndole que saliera. Eak salió con un acto dramático. Llevaba un gran ramo de flores rosas y blancas. Eso no estaba en mi plan en absoluto. ¿Qué demonios? Juan Viva me miró fijamente cuando escuchó su voz. Miré al suelo. No tenía excusas y sonreí débilmente. Lo lamento. Me engañaste para que viniera aquí a encontrarme con Eak. No digas que es un engaño. Solo quiero que aclares tu situación. La pequeña niña se levantó y apartó sus flores inmediatamente. Parece que no está claro, Eak, pero quiero romper contigo. Esta es la centésima vez que te digo esto. Ya tienes que entenderlo. No, no lo haré. Sigues diciendo eso y que no he sido clara. Si no rompes conmigo, tendré que ir a la corte. Todo esto es ridículo y deja de usarla para presionarme. No puedo aceptar eso. Tienes que hacerlo. Te equivocaste. Me engañaste. El grito de Juan Viva fue fuerte. La camarera le pidió que se calmara. Intenté calmarla tocándole el hombro, pero ella también me apartó la mano. Oye, no me toques. Me sorprendió su ira. Parecía centrar su ira en Eak. No fue solo mi culpa. Nunca te preocupaste por mí. Me trataste como si no fuera nadie. Aunque vuelvas a seguir haciendo nada para mí, cuando más lo intentas, más te odio. La pequeña niña agarró un vaso de agua y le salpicó la cara. Quería hacerlo sentir lo más mal posible. Aléjate. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice? Eak arrojó las flores al suelo. Ahora él estaba tan enojado como ella. Si no me amas, ¿por qué te casaste conmigo? Me diste esperanza y te casaste conmigo. Luego me trataste como un pedazo de basura. Solo cometí un error y ahora nunca me perdonarás. Esto te lo hiciste tú mismo. ¿Qué? Antes de casarnos, te dije que lo intentaría contigo. Te dije que lo intentaría. ¿No te acuerdas? Pero eso... Hoy supe con seguridad que nunca podré amarte. Ahora trato de alejarme. ¿Qué hay de malo en eso? Está mal porque todavía te amo. Ese es tu problema.
Yo ya tengo a alguien a quien amo. Wang Viva miró a su exmarido con determinación. Déjame ir, conocí a la persona adecuada. ¿Quién? ¿Quién es él? La pequeña niña miró a su exmarido y sonrió fríamente. El que me dijo que me casara contigo. Encuentra a esa persona.